no habíamos tomado las cartas paulinas de esta manera como lo estamos haciendo ahora, pero gracias a Dios el Señor nos está poniendo, nos está motivando a escudriñar las escrituras de las cartas paulinas, las 13 cartas paulinas que el apóstol Pablo escribiera. Capítulo 4 y versículo 13 de Primera de Timoteo. Usted sabe que una carta que Pablo le escribió a este joven llamado Timoteo, un hombre de hijo de un matrimonio griego y judío. El papá era griego y la mamá era hebrea. De ahí nació Timoteo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza de las Escrituras. Amén. Levante sus manos y dígale al Señor: Señor, reprendo todo sueño en el nombre de Jesús. Padre, una vez más, papito, te alabo, te bendigo. Señor, exalto tu nombre, porque eres tú, Dios mío, el que te acuerdas de nosotros. Nosotros con facilidad nos olvidamos de ti, Señor. Esta tarde, Dios mío, permita que mi alma, mi conciencia, mi razonamiento, Señor, yo lo pueda llevar a tus pies para que tu palabra, Dios mío, venga en esta hora y que produzca en mí algo limpio, algo nuevo, porque tu palabra es una fuente de vida, una fuente de agua, un río de vida que limpia los corazones, Señor, aquellos corazones necesitados, aún con problemas, aún con dificultades, pero sé, Señor, que si tú estás conmigo, Dios mío, yo lo tengo todo, papito. Esta tarde bendice a mis hermanos que no pudieron venir. Te suplico, Señor, por mi hermana Mari, Padre, allá en su trabajo, esta hora, guárdala, Señor. Bendice a hermana María, Señor, esposa de mi hermano Freddy, guárdala. Bendice a aquellos hermanos que están lejos, Señor, aquellos que pudiendo venir no lo hacen, eso es pecado, Señor. Perdónalos, guárdalos, o que su interés es más por otras cosas y no por estar aquí pudiendo hacerlo, Señor. Por aquellos que tienen trabajo, están en el trabajo, pues tú conoces también, pero desde ahí también tú les vas a hablar, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice, bendice, bendice en el nombre de Jesús. Sabemos que somos tus hijos, Señor, y que no nos vamos a quedar aquí en la tierra, nos vamos a ir contigo, Señor. Pero mientras tanto estamos aquí en la tierra, Señor, sabemos que te vamos a dar la gloria a ti, Señor, mientras permanezcamos aquí. Gracias, Cristo, gracias, gracias. Bendice a tu pueblo, bendice las ofrendas, bendice las aportaciones. Señor, bendice, Dios mío, a los hermanos que domingo a domingo van a impartir los tratados ahí en el Summit, Señor. Ayúdenme a orar por mi hermano Freddy, hermana Adela, mi hermano Luis, hermano Alfredo, porque es una lucha constante. Oh, en el nombre de Jesús, gracias, 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 Señor. Y por todos los que sirven, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos palmas al Señor. Aleluya. Desde ya estamos haciendo una invitación para el día 9
de mayo. El mes de abril nosotros hacíamos un servicio especial por el aniversario de esta congregación, de esta iglesia, pero hoy lo movimos al 9 de mayo, hermano. Entonces vamos a hacer un culto especial, vamos a hacer algo diferente. Hermanos, esa tarde, ya que bendito sea Dios, se está normalizando todo otra vez, ya nos dejan por lo menos estar afuera para comer algo, y pues ese día queremos hacer algo diferente. Amén. Así que yo pienso que para los que nos gusta la birria va a haber comida, y para los que nos gusta poito va a haber poito también. Así que vamos a estar unidos, unánimes, como dice la palabra de Dios en todo. Entonces los invitamos el día 9 de mayo a una fiesta espiritual. Claro, todos los días son de fiesta espiritual, pero ese día le queremos dar gracias a Dios por el tiempo que hemos estado aquí compartiendo con los hermanos de la iglesia, y porque ya llevamos más de un año que solos estamos aquí. Así que espero que nos acompañen ese día. Amén. Aleluya. Queremos esta tarde hablar acerca de lo que el apóstol Pablo siempre le escribía a este jovencito llamado Timoteo. Y nos damos cuenta, hermano, que hay cosas verdaderamente en las que tenemos que ocuparnos, especialmente en la lectura de la palabra, porque ella nos ayuda a comprender los misterios divinos de Dios por medio de la palabra, ¿verdad? Al no leer la palabra, la Biblia, estamos despreciando a Dios. Como que viniera usted y alguien le ofreciera un plato de comida y usted todavía le dice, no, gracias, no tengo hambre, ¿verdad? Entonces, el no leer la palabra, porque una cosa es tener la Biblia en su casa, otra cosa es leer la Biblia en su casa, ¿verdad? Entonces, podemos tener la Biblia en la casa, pero como un adorno, o hasta algunos la tienen como un amuleto. No, hermano, la Biblia no tiene que estar puesta ahí, la Biblia tiene que estar dentro de nosotros, en nuestro corazón. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo le suplicaba, le rogaba a este jovencito, le decía a él, entre tanto que llego, por si me tardo un poco más, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, quiero pedirte un favor, que te ocupes en la lectura de las Escrituras. Ahora, usted sabe que hay libro de lectura. En la escuela, hermano, en la primaria nos enseñaron a leer un libro de lectura. ¿A cuántos les enseñaron o llevaba usted su libro de lectura? ¿Se acuerda? ¿Verdad que sí? Y nosotros la leímos. Por medio del libro de lectura nosotros, hermano, empezamos a conocer el abecedario, empezamos a decir ya frases, ¿verdad? Porque teníamos una guía. Entonces es importante adoptar, hermano, esto especialmente cuando se trata de la Biblia como la palabra infalible de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos leer, hay muchos, hermanos, que
que se dedican a leer la opinión, digamos, el newspaper, la opinión para nosotros los latinos. Pero hay otros que solamente abren los ojos, agarran el teléfono y a ver qué hay. ¿Verdad? ¿Qué chismes hay en la farándula? A ver quién me llamó ayer y ya no me di cuenta porque me dio sueño. A ver, y empezamos. Empezamos porque yo lo hago también. Sería pecado que le dijera que no, ¿ah? Entonces, pero dentro de eso también hay cosas importantes, ¿verdad? Que nosotros podemos adoptar. Hay libros, hermano. Por ejemplo, métase usted a Google y busque lo mejor de los padres apostólicos. Y ahí le va a salir esa historia. Y son 480 páginas. Gratuito. Gratuito. Usted lo puede leer. Ahí habla de Bernabé, de Policarpo, de Ignacio, de todos los que estamos viendo. Es un libro, eso es un libro, si uno lo llega a entender, hermoso. Aquí en este país casi no. Pero fíjese usted que los que venimos de allá, de México, Guatemala, El Salvador, todo allá, fíjese que cuando estábamos nosotros cursando el ciclo básico, que aquí le llaman, o en México la preparatoria, no, la primaria, la elementaria, pues sigue la secundaria, digamos. Nos daban unas obras, por ejemplo, allá nos pasaban el Don Quijote de la Mancha, la tentativa de León y el éxito de su empresa. Y mire, hermano, eran unos folletos así que nosotros teníamos que leer, pero era para nuestro bien, ocuparnos en la lectura. Ahora, a nosotros ya no nos interesa saber de Don Quijote de la Mancha. A nosotros ya no nos interesa saber de Blancanieves y los 7 enanos. ¿Verdad que no? ¿Qué nos interesa saber a nosotros ahora? Porque, mire, yo me pongo a pensar, por ejemplo, los niños, pues ellos ahorita están en un crecimiento que les interesa algún día desarrollarse aquí en la tierra. Pero nosotros que ya vamos de salida, ¿ah? ¿Cuál va a ser nuestro interés mejor? Desarrollarnos en lo que corresponde al Evangelio de salvación. Por eso es importante la lectura. Amén. Entonces, dice la lectura de las Escrituras. Para usted, ¿qué son las Escrituras, hermano? ¿Está aquí conmigo? Amén. Para usted, ¿qué son las Escrituras? Ya lo aprendimos, ya nos lo dijeron poco a poco, nos explicaron qué son las Escrituras. Dice que las Escrituras se llamaban antes el canon bíblico. Ahora, ¿y qué es el canon bíblico? ¿Le hago la pregunta directa o en grupo? ¿Cómo quiere? ¿Cómo desea? ¿En grupo o directamente? ¿Qué es el canon bíblico ahora? Aquí ya nos los enseñaron. Si esto solo es un repaso. Amén. Dice que el canon bíblico es el conjunto de libros inspiracionales que componen las Sagradas Escrituras. ¿Se lo sabe ahora? Mire que yo voy despacio.
El canon bíblico es el conjunto de libros inspiracionales que componen las Sagradas Escrituras, llegando a significar la verdad revelada de Dios. Es que, hermano, mire, nosotros tenemos un tesoro aquí. Este es un tesoro. Pero, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que muy pocos estamos enamorados de este tesoro, que es la palabra de Dios. Por eso que no nos gusta leer las Escrituras. Entonces, vayamos ahí en el segundo libro de carta de Timoteo, perdón, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, para saber verdaderamente qué es o qué es lo que Dios desea que nosotros aprendamos aquí en este libro. 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Amén. ¿Dice amén? Entonces, en el canon bíblico, ¿qué encontramos? Dice que el canon bíblico son el conjunto de libros inspiracionales que componen las Sagradas Escrituras. Pero en esos libros inspiracionales, ¿qué encontramos nosotros? ¿Qué encuentra usted en esos libros inspiracionales? Decir, ¿qué encuentra usted en este libro? Amén, oiga. La vida eterna, ahí está. Mire, los libros, conjunto de libros inspiracionales. Entonces, digamos, pues, déjeme ponerle un ejemplo. Si usted tiene una biblioteca en su casa, usted no solo va a tener una clase de libro, usted va a tener muchos libros. ¿Verdad que sí? En su biblioteca. Y digamos, quiero conocer lo que pasó con Estados Unidos. Usted va a agarrar un libro. Yo le estoy ayudando. Entonces, en la Biblia, ¿qué encuentra usted? Dice, la vida eterna, sí. Sí, es el libro de los libros, pero en el libro de los libros, ¿qué encuentra? A ver, hermana Nancy. Oiga, hermana, en esos libros va usted a encontrar historia. En esos libros va usted a encontrar poesía. En esos libros usted va a encontrar profecía. Ayúdeme pues. Mana Irma, ¿qué dice usted? Amén. Pero, entonces, por ejemplo,
En historia, digamos, usted dice, bueno, quiero conocer la historia de Israel. ¿Cómo empezó la historia de Israel? Oiga, la primera historia, Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Amén. ¿Cuántos no la conocen? ¿Todos la conocen? ¿De dónde salió Abraham? Exactamente, de Ur de los Caldeos. Hermano, usted ya conoce la historia. Ya conoce la historia de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Usted ya conoce la historia cómo nació Ismael o quién era la mamá de Ismael, ¿verdad? Conoce la historia cómo fue concebido Abraham, o perdón, Isaac, ¿verdad? Y si se va, hermano, va a encontrar los libros históricos, las guerras, los reyes, la historia de Saúl, la historia de los jueces, ¿verdad? ¿Quién fue el juez que peleó contra un león? A ver, Sansón. Amén. ¿Quién fue el juez que fue a pelear con ollas viejas? Gedeón. Mire. ¿Quién fue el juez que le fue a pedir o que le pidió a Dios 2 milagros? ¿Verdad? Hermano, mucho hemos aprendido historia por base de la palabra de Dios. Y entre la historia usted ve las cosas sobrenaturales que Dios hizo con esos hombres. En la historia. Ahora, la poesía. ¿Solo el libro de Cantares? ¿Cuál otro? Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y eso nosotros recuerde que ya vimos cómo tal vez no dividieron la Biblia, sino cómo la clasificaron, ¿verdad? Entonces, en la poesía, hermano, usted sabe los salmos que hacía el rey David, que hicieron los hijos de Coré. Lo conocemos. Dentro de el canon bíblico, nosotros conocemos la profecía. ¿En dónde mira usted, hermana Carolina, la profecía de Jesucristo, del Hijo de Dios, como el Mesías que iba a venir a la tierra? ¿Isaías qué? Hay una profecía en Isaías 9:6 y algo. Y del sacrificio de Jesucristo. Isaías 53, ¿verdad? La profecía. ¿En dónde está la profecía de la desolación de los últimos tiempos? ¿Ah? Que no, seguro, hermano. ¿Cuántos lo saben? Pues levante la mano, ¿quién lo sabe? Daniel en la estatua de Nabucodonosor.
Hermano, eso nosotros debemos de saber este libro. Por eso que, mire, la joya que nosotros tenemos aquí, que Dios en su misericordia nos los ha dado. Y mire, hermano, la han querido destruir y no pueden. Este libro lo han querido quitar, no pueden. Porque es la palabra infalible de Dios. Pueden quitar otros libros menos la Biblia. Amén. Bueno. Entonces, por medio de la Biblia nosotros conocemos el principio de la humanidad. ¿Con quién empezó la humanidad, hermanos? Con Adán y Eva. ¿Verdad que sí? Bye. Aleluya. Entonces, todo lo que está aquí en la Biblia nos ayuda, pero si nosotros no amamos la lectura, no vamos a ver nada. Amén. Entonces, ¿qué hace este libro? La Sagrada Escritura, la palabra infalible de Dios, dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil. Útil. ¿Para qué? Para tener una enseñanza. Entonces la escritura nos enseña. ¿Nos enseña qué? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Verdad? ¿Cuál es el mejor camino que debemos de seguir? Nos enseña las sendas del mal y nos enseñan las sendas del bien. Nos enseñan cómo caminar, hermano, de una manera en la cual a Dios le agrada que caminemos. Ya nos enseña la Biblia. Hermano, ¿qué le enseña a usted la Biblia? ¿A chismear? ¿Qué nos enseña la Biblia? Hermano, mire, si hiciéramos un estudio de todo esto, no nos alcanzaría el tiempo, porque hay mucho que decir de esto. Por eso vamos así rápido, de paso. Porque mire, además de que las Sagradas Escrituras nos enseñan, también dice que viene a reprendernos. Aquí sabemos, hermano, de una manera cómo Dios puede amonestarnos, y no es el hombre, sino que por medio de la palabra de Dios podemos recibir amonestaciones. Por eso que la Sagrada Escritura reprende al pecador, reprende a aquel que está actuando mal, ¿verdad? Hay un texto en Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 3, en la cual un pueblo entero fue reprendido por Dios. ¿Por qué? Por desobediente. Entonces, nos pueden reprender. La palabra de Dios nos puede reprender como hijos. Si usted es hijo amado, hermano, de aquí en la Biblia no va a llegar a nadie a decir que el Señor te reprenda, Satanás. No. Porque no quisiéramos que cuando estemos haciendo las cosas malas, llegara alguien y nos dijera que el Señor te reprenda, Satanás. Tal vez ahí nos levantamos y a saber qué haríamos. ¿Por qué me estás llamando Satanás? Es reprensión. No, la Biblia
La Biblia sabe cómo reprender al pecador, hermano. ¿Verdad? Entonces, así como reprendió a Josué, un sumo sacerdote, por las cosas malas que estaba haciendo. Así como reprendió a los hijos de Elí cuando estaban haciendo las cosas malas. Hermano, así nos puede reprender la Biblia. Y no crea usted que va a venir alguien así como se levantó el profeta Natán y le llegó a decir a David su pecado. No, solamente leer las escrituras usted va a decir, wow, aquí me está hablando el Señor. Aquí Él me conoce mi vida. Pero como nosotros muchas veces no leemos, por eso, hermano, vivimos como aquellos carritos locos de feria, ¿va? Que llegan y boom, a chocar y darnos y nunca agarramos un buen camino. Amén. Entonces, no solamente viene a reprender, sino que también viene a dar corregimiento o corrección. Viene a corregir a su pueblo. Y cuando usted y yo aprendemos a ver nuestros errores, hermano, como cristianos, porque nosotros, hermanos, somos, pero perdónenme la expresión, somos un montón con muchos errores. Y aquel que no tenga error ya está listo para ser arrebatado esta noche, el que no tenga error. Pero nosotros, hermanos, somos, pero un montón de gente con errores, que si nos buscaran los 7 errores nos encuentran 10. Sí. Hermano, entonces, por eso es necesario que necesitamos corrección. Porque en la corrección nos muestra, hermano, cómo es nuestro Dios. Que dice la Biblia que es un Dios misericordioso. Pero también, hermano, fuego que consume. ¿Verdad que sí? Y nosotros no vemos al Dios misericordioso, nosotros vemos al Dios que consume. Por eso nos seguimos portando mal y mal y mal y mal. Y nos cuesta. Salmo 94:12, eso sí lo vamos a leer. Aleluya. Dice la palabra de Dios: bienaventurado. Usted sabe que el Señor habló de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y mire usted las bienaventuranzas de Dios, ¿cómo son? ¿En dónde lo pone al hombre? ¿Ya leyó usted las 10 bienaventuranzas? ¿Se sabe usted alguna? Oiga, bienaventurado el pobre en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Verdad? Bienaventurados los que pelean, porque ellos van a ir al infierno. Esa no estaba. Pero mire esto, dice: bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Amén. Bienaventurado el hombre a quien corriges.
Señor, y lo instruyes en tu ley. ¿Para qué? ¿Para qué es corregido el hombre? ¿Por qué es bienaventurado? Porque en la bienaventuranza, hermano, encuentra el descanso en sus días de aflicción. ¿A cuántos ha corregido el Señor? Y con esa corrección que ha hecho usted, ¿portarse bien o portarse más mal? Hermano, mire, si veamos un niño, pues a usted le encanta corregir a sus hijos. ¡Ja, hermano! Solo ve que el niño hace algo malo y agarra el cincho y vámosle, pues. ¿Qué hiciste? Hermano, Dios es misericordioso con nosotros. Pero de tanto también se cansa él. Se cansa. Pero ¿sabe con qué propósito lo hace? Mire, hermano, de que usted y yo no nos perdamos. Ese es el propósito de Dios, que nadie se pierda, hermano, sino que hallemos descanso en los días de aflicción. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no abandona a su pueblo, aunque sean tan malcriados con Él. ¿Usted no cree que para Él hubiera sido fácil que pereciera todo el pueblo de Israel en el desierto? Para Él era fácil. No dándoles de comer, hermanos, se hubieran quedado, o no levantando la serpiente de bronce, ahí hubieran todos, ¿verdad? Pero Él no, mire, ahí vemos la misericordia de Dios. Dice, tengo esperanza de que este se puede arreglar todavía. Amén. Proverbios 23:13. Mire la escritura que nos enseña. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Ahí nos enseña, hermano, que el niño necesita ser disciplinado. Y es mejor que lo disciplinemos en casa y no que sea vergüenza para nosotros en público. Entonces, es mejor disciplinarnos aquí en casa y no ir a hacer vergüenza allá en público con nuestro comportamiento. Porque, ¿qué siente usted cuando, cuando su niño hace una travesura no muy buena delante de otras personas y se le quedan viendo al niño? Y este no tiene disciplina en su casa. Y se le quedan viendo, uno ya no haya ni dónde meter la cara, ¿va? Por la vergüenza que uno pasa por las travesuras que hizo el niño. ¿Verdad que sí? Hermano, ¿cómo se siente Dios cuando usted y yo hacemos una nuestra travesura? Nos cuesta ser disciplinados. ¿Verdad que sí? Y entonces ahí no somos bienaventurados. Porque no aceptamos disciplina.
Porque la disciplina lo hace Dios para que seamos mejores cada día. Pero muchos, hermanos, a lo mejor Dios los está disciplinando como que los metieran en la disciplina, como que los metieran en un potrero, porque se vuelven más animales. ¿Por qué cree usted de que en las instituciones, organizaciones o incluso en la cárcel hay disciplina? Me contaba un hermano que estuvo en la cárcel él, y hay una línea, creo que azul, naranja o algo, pero dice que van caminando sobre esa línea y cuidaditos si voltean a ver hacia los lados o que se les queda bien, que se les quedan viendo a un deputy. Así mire, caminando sobre la línea azul, adelante. Disciplina. Pero nosotros aún ni siquiera somos disciplinados para la lectura de la palabra. Una pregunta aquí entre nos, de aquí no sale. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de leer las escrituras esta semana? Conciencia, con conciencia. ¿Cuántos leyeron la lectura? Dan su mano los que leen la lectura. ¿Y los demás? ¿Verdad? ¿Verdad que cuesta? Porque no tenemos esa disciplina. A veces muchos dicen, mire, fíjese que a mí me cuesta salir a correr, pero que para salir a correr se necesita una disciplina. Los primeros días cuesta, ay, otra vez ir a correr, otra vez ir a caminar, otra vez ir a hacer ejercicio. No, mejor me quedo aquí viendo el televisor, a ver qué pasa. Y mira uno los anuncios que están ahí en una bicicleta y sudando, y bum, bum, bum. Y uno, sí, pues qué bonito, ¿verdad? Chulo está. Pero ¿y por qué no lo hace si le están enseñando? Lo que pasa es que nos gusta ver, pero no hacerlo. Por falta de disciplina. ¿Qué más? Las escrituras exhortan. La exhortación se hace por medio de palabra, por medio de razones o por medio de ruegos. La exhortación del griego parakaleo. ¿Qué es eso? Digamos, vengo yo y le hablo a mi hermano Freddy. Venga para acá usted. Venga, hermano. ¿Qué es? No. Le digo, venga, hermano. Mira, hermano, la palabra de Dios dice que el borracho, el mentiroso, el avaro y todo no van a heredar el reino de los cielos. Y usted está fallando. ¿Qué va a hacer? O llego con otro. Mire, hermano, la palabra de Dios dice que por las misericordias de Dios nos presentemos delante de Él. Es un ruego, hermano. Pero mire usted cómo se está presentando. Sin reverencia delante de Dios. Usted es un irreverente. Es una exhortación. Pero cuando usted va a la Biblia le enseña mejor que yo. Hechos capítulo 2. Aleluya.
Dice que los discípulos, o mejor dicho, el sermón o la primera predicación del apóstol Pedro, vino, hermano, a exhortar a un montón de gente. Dice, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pero, ¿verdad que al leerlo, sed salvos de esta perversa generación? Hechos 2:40. Oiga, y entonces, pero cuando uno lee dice, oh, ser salvos de esta perversa generación. Pero, ¿con qué carácter lo estaba diciendo Pedro? Hermano, si estaba diciendo algo fuerte, con poder, con impetuo, sean salvos de esta perversa generación. Yo creo que como ahí no había sonido, su voz era tan fuerte, hermano, que pensaban que estaba enojado. Pero lo hacía con ímpetu. ¿Y qué podemos decir nosotros hoy? Hermanos, seamos salvos de esta perversa generación. Mire, hermano, lo que están viendo nuestros ojos y lo que van a ver, no es cosa fácil lo que viene. ¿O usted quiere quedarse para verle la cara al anticristo, hermano? No, hermanos, si nosotros hemos sido llamados para ver el rostro de nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? Pero imagínense, para verle la cara a ese demonio, el mismo engendro del diablo. Pero muchos, hermano, reciben la exhortación y no quieren. ¿Qué más puede uno hacer? La escritura o las sagradas escrituras o el canon bíblico, además de exhortar, dice que instruye y adoctrina. ¿Qué es instruir? Hermano, le da una enseñanza a uno, le dice a uno, mira, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Es una instrucción. Entonces, es una base en la que nosotros tenemos que caminar y no mirar, hermano, porque el pueblo de Israel se contaminó con tantos dioses que ellos pensaban que otro Dios los podía llevar a la tierra que fluía leche y miel. Pero solo había un Dios. Y solo había dejado dos cosas: la nube y la columna. ¿Verdad? Hermano, hoy el Señor ha dejado una cosa muy interesante. ¿Qué ha dejado el Señor? Según la Biblia y la palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, y Él os guiará a toda verdad. Hermano, entonces no hay pierde, ¿verdad? No hay pierde. Porque si usted se va a dejar guiar e instruir por el Espíritu Santo, usted va a llegar a un buen lugar. Pero hay otros espíritus instructivos. Hay otros espíritus que lo instruyen a usted cómo pelear y no la buena batalla.
sino que cómo pelear con su prójimo, cómo pelear en su hogar, cómo pelear en su trabajo, cómo no es estar de acuerdo con nada. Eso no se lo va a enseñar el Espíritu Santo. Hermano, lo que le va a enseñar el Espíritu Santo, o lo que nos va a enseñar, o lo que nos enseña el Espíritu Santo por medio de la palabra, es aprender a ser humildes y mansos de corazón. La mansedumbre, la humildad, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mire, los otros espíritus, o los otros espíritus inmundos, ¿qué nos enseñan? Gálatas 5:19. Ahí está lo que nos enseñan los espíritus inmundos. Y por más que usted dice, no hombre, yo no tengo eso. Por eso le digo, solamente ver nuestros errores para ver quiénes somos. ¿Verdad? Hay un dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres, ¿va? Entonces mejor hay que decir, mira cómo eres, ¿verdad? Y te diré a quién tienes adentro. Sí, porque solo basta darse cuenta uno qué es lo que uno tiene en el corazón, hermano. Y lo que usted y yo tenemos en el corazón, eso somos. Si usted tiene amor en el corazón, usted es un hijo de Dios. Pero pobre diablo, va. ¿Por qué? Porque a veces vienen pleitos, hermano, y le decimos nosotros, es que el diablo, no, ¿cuál diablo? Es usted y yo. Sí, hermano, no, el diablo, no, es usted y yo, hermano. Pero si Dios conmigo, pero si Dios conmigo, pero no se dejó, porque ¿qué había en el corazón? Ahora, por eso le digo, hermano, ¿a quién tiene usted en el corazón? ¿Tiene a un hombre o tiene a Dios? ¿Y el Espíritu Santo es Dios? ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros lo que pasa es que no tenemos dominio propio. No tenemos dominio propio. Y por falta de dominio propio, solamente, hermano, le decía yo el otro día, solamente decimos lo que pensamos. Solo eso. Pero no vamos a pensar lo que vamos a decir por falta de dominio propio. Imagínense que cuando viene algún pleito hogareño, en lugar de pedirle a Dios y decirle, Señor, tápame la boca, Señor, en el nombre de Jesús, te lo suplico. No. Si aquel me dijo 3 palabras, yo le dejo ir otra carretada de palabras sucias. ¿Por qué no le decirle al Señor, Señor, por favor, tapa mi boca, no quiero pecar contra ti, Señor, guárdame? Pero como no tenemos dominio propio, sacamos todo nuestro repertorio del mundo por falta de instrucción en el Señor. Entonces, la naturaleza pecaminosa, si bien nos instruyó,
Y hoy que tenemos la oportunidad de instruirnos en lo bueno, no permitimos eso, para que salgan buenas cosas de nuestra fuente de vida. Entonces, claramente lo dice la palabra, por falta de dominio propio en usted y en mí, salen dos aguas, limpia y sucia. Y algo que no debe ser así. O se sale agua limpia o se sale agua sucia, pero no las dos. Amén. Habían otros textos, Romanos 15:4, ahí lo busca en su casita, y 2 de Timoteo 3:16. Pero esta tarde, hermano, yo creo que hablé despacio para que usted me entendiera. Pídale a Dios. Pídale a Dios